¿Qué es lo que nos une a nosotros? Bueno, como iglesia nosotros creemos que nuestra unión es a través del amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Y en estos versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver los comienzos de esa unión como iglesia. Vemos los comienzos de Hechos 1:8. Y lo que veremos hoy es cómo el Espíritu Santo da poder sobrenatural a los creyentes para crear una sociedad universal, es decir, la iglesia. El Espíritu Santo es quien ayuda al creyente y la Biblia tiene una palabra para él, tiene un adjetivo que describe su obra y es la palabra consolador, que significa uno que ayuda. Y este texto comenzamos a ver las promesas de Jesús y una promesa que Jesús dio fue en Juan 15, 26 al 27, donde él dice, cuando venga el consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Capítulo 2 que vamos a ver durante estos próximos 3 semanas, nos va a mostrar unas características importantes sobre la formación de la iglesia y la unidad de la iglesia y cómo el Espíritu Santo obra para unir la iglesia del Señor Jesucristo. El capítulo 2, 1 al 13, la cual vamos a ver hoy, el Espíritu Santo da poder para formar la iglesia. En el capítulo 2, 14, 41, vemos la predicación de la palabra, es el medio del Espíritu para formar la iglesia y la iglesia, por el Espíritu, continúa formando en la comunión y la palabra, Hechos 2, 42 al 47. Pero hoy vamos a ver lo que sería la parte 1, parte 1 de la serie de sermones que vamos a ver en estas 3 semanas, la formación de la iglesia, y quiero dar lectura de 1 al 13 del capítulo 2 del libro de los Hechos, y dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Vamos a orar, acompáñenme a orar y pedir que Dios el Espíritu nos hable en este día. Padre nuestro en los cielos, te damos gloria y alabanza y vemos en este texto
lo que puede ser cosas controversiales en otros lugares, en otras regiones, pero vemos y sabemos que es tu palabra. Es la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado y nosotros queremos ser fiel para entender y para aplicar. Y entendemos que sin tu Espíritu no podemos hacer eso, así que te rogamos, oh Santo Espíritu, háblanos hoy. Aclara nuestra mente, quita cualquier duda, quita cualquier cosa que nosotros tenemos en nosotros, que puede ser objeto de tropiezo o puede ser objeto de negar lo que tú has demandado de tu iglesia. Así que lo que queremos es someternos a tu palabra. Y Señor, si hay alguien hoy que nunca ha experimentado la gracia y salvación en Cristo Jesús, unánimes, todo creyente, estamos suplicándote a ti que tú salves hoy, Señor, algunos. Haz tu obra hoy, para que otros puedan ser incluidos a tu iglesia y ser parte del cuerpo de Jesucristo. Así que, Señor, nos sometemos a ti y queremos escuchar de ti. Y sabemos que con temor y temblor tú estás entre nosotros. Así que glorifícate hoy en Cristo Jesús. Amén. Primero que vemos, y vamos a ver tres cosas en este día que nos va a ayudar a entender qué es lo que vemos en estos 13 versículos. La dificultad es que el capítulo 2 corre todo junto y es difícil de poder dividirlo, pero vamos a hacer los intentos de por lo menos dividirlo en secciones para ayudarnos a entenderlo. Lo primero que vamos a ver es la llegada del Espíritu Santo, versículos de 1 al 4. Vamos a ver la llegada de las naciones, versículos 5 al 11. Y finalmente lo que he titulado, la llegada de la burla, versículos 2 y 3. Versículo 1 al 4 vemos la llegada del Espíritu Santo y tan pronto los discípulos hicieron en el capítulo 1 de escoger a Matías como uno de los apóstoles. Rápido dice cuando llegó el día de Pentecostés, y dame dar una pausa allí porque muchos de ustedes quizá ven esa palabra y creen que se está hablando de una denominación. Y eso no es lo que vemos aquí, eso no es lo que se refiere aquí. Pentecostés es una fiesta que se celebraba, donde los judíos llegaban a Jerusalén, y traían sus cosechas, sus primeros frutos de la cosecha de trigo, y lo traían allí como una celebración de que Dios está obrando y está cuidando a Israel. Y eso ellos venían y era un tiempo de júbilo, de gozo, de alegría, de lo que Dios está haciendo para proveer las necesidades del pueblo de Dios. Y esto se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces sabemos que Jesús estaba con sus discípulos unos 40 días y tan pronto llegó los 40 días, Él ascendió con el Padre. Y podemos hacer el cálculo que 10 días después de este evento que Jesús ascendió y luego escogieron a Matías, aproximadamente unos 10 días después, llega a Pentecostés y todavía estos hermanos, estos 120 que estaban reunidos, están allí en Jerusalén esperando la promesa que Jesucristo había dado a ellos, que iba a llegar el Espíritu Santo. Ahora, esta fiesta de Pentecostés, como dije, que era una fiesta, una celebración. De hecho, yo quiero llamar la atención a algo muy interesante. Yo creo que nos hace bien a nosotros ver. Dios está interesado en nuestro gozo, amados. Y toda celebración que tenían los judíos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios se los dio no como una carga, sino como una razón para alegrarse en Dios.
De hecho, hasta hay un mandamiento si van a Números, yo no voy a leerlo todo, pero en Números 28 habla sobre las especificaciones de la fecha o de la reunión, del festival. Y él dice, ahí Moisés, que Dios les demanda que sean alegres. ¿Y qué cosa, verdad? Que Dios está demandando alegría a su pueblo. Y yo creo que a veces nosotros necesitamos ser recordados que Dios no es un ogro que está en el cielo, demandando de nosotros ciertas reglas. Dios es un infinito ser que tiene un amor perfecto y está interesado en nuestra alegría y gozo. Y cuando nos da fiestas, no son para nosotros, en la Escritura, cuando da fiestas, no son hechos como una carga, sino se han hecho para nuestra alegría, nuestro gozo. De igual manera, los domingos es una fiesta. Y es para provocar gozo en nosotros de la obra que Cristo Jesús ha hecho, de resucitar al tercer día. Entonces, me pregunto a veces por qué nosotros lo tomamos como una carga cuando Dios demanda que esto sea gozo. Tenemos el gozo de reunirnos y encontrarnos con nuestros amados hermanos y darle alabanza y gloria y majestad a Dios. Ahora, los judíos, en cuanto al Pentecostés, ellos hicieron un cambio a esta fiesta, porque después de la destrucción del templo, ellos en vez de traer las primeras cosechas, entonces cambiaron la fiesta para conmemorar el día cuando recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y ellos se basaban según lo que decía Éxodo 19:1. Pero era un día muy importante, era una celebración importante y los judíos tenían que hacer un peregrinaje anual a una de las fiestas mayores, ya sea Pascua o Pentecostés. Entonces, durante esta fiesta algo sucede. Ellos están reunidos en un lugar. Me encanta cómo el versículo 2 nos llama la atención. Dice, y de repente vino del cielo. Sin nadie estar calculando esto, de repente algo pasa. Y yo estoy convencido. No es que no debemos vivir en lo espontáneo, pero así mismo es que obra el Espíritu Santo. De repente despierta cosas, hace cosas. Y cuando más estamos enfocados en la Biblia, una de las cosas de que yo aprecio mucho de disciplinarme en las escrituras y en la lectura de la escritura y de la oración, es que a veces se convierte en monótono. Los que hacen esto saben lo que estoy hablando. Y de repente la palabra toma vida. Y lo que antes tú no veías, tú ves ahora. Yo estoy convencido, solo el Espíritu Santo puede ser algo así, despertar, abrir, iluminar. Así que creo que es una buena lección para nosotros mantenernos firmes en nuestra lectura y oración, porque de repente el Espíritu abre entendimiento, conecta ciertas cosas. Pero si no estamos en la palabra, ¿cómo vamos a poder ver eso? Si no estamos viviendo en Cristo, perderemos de esos momentos espontáneos que el Espíritu Santo despierta en nosotros, anhelos y deseos nuevos. Aquí está este grupo, ellos habían orado antes, han creado una disciplina de reunirse entre ellos mismos. Aunque no nos dice el texto que estaban haciendo, pero sabemos en el capítulo 1, ellos se habían reunido a orar y en 3 ocasiones vemos que ellos oraron y oraron. Y aquí están reunidos y de repente en el día de Pentecostés, un día muy importante, el Espíritu Santo viene y es llegado y llena a cada uno que está aquí. Dice que había un ruido del cielo como ráfaga de viento.
Ahora, no era que había un viento, quiero que entiendan eso, amados. Algunas veces vemos cosas en la escritura y no lo leemos con precisión. No es que había un viento que vino, es que había un ruido como un viento. A los que somos de Oklahoma sabemos muy bien lo que se está hablando aquí. Lo entendemos completamente. Cuando llegan esos vientos, no estoy hablando de los tornados, estoy hablando de vientos que vienen de repente y están a la casa. Lo escuchamos y es evidente y todo en la casa lo escucha. Pues llegó este ruido del cielo en un grupo de hermanos sentados en una casa. La palabra como es que el ruido fue parecido a un viento fuerte. Es bueno observar que la palabra original del griego y hebreo significa viento y espíritu. La misma palabra que vemos aquí de viento es la misma palabra tanto en el hebreo como el griego que significa viento o espíritu. Así que eso simboliza, este viento simboliza al Espíritu Santo. En Juan 3:8 Jesús dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ser nacido del Espíritu es igual o semejante al espontáneo movimiento del viento. Y lo estamos viendo aquí, de repente el Espíritu soberanamente mueve, no sabemos cuándo, pero sabemos los efectos cuando hace nacer de nuevo a un pecador. Dice el texto que llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que todos ellos fueron llenos del Espíritu. Y después luego en versículo 3 dice, se les apareció lenguas como de fuego. Así que estamos viendo una evidencia del Espíritu Santo haciendo algo soberano. Y otra vez les llamo la atención de la palabra como. No es que ellos estaban encendidos en fuego. No era que tenía una chispa de fuego como si fuera una vela en su cabeza. Como. Parecido a este evento era tan soberanamente diferente que Lucas nos da unas ilustraciones para ayudarnos a entender el impacto que hizo el Espíritu Santo en la vida de estos hermanos que estaban reunidos. Ahora, cuando vemos esa palabra fuego, muchas cosas nos vienen a la mente. ¿Qué se refiere a esto? O sea, y todavía hoy día usamos el fuego para describir ciertas cosas. En el Antiguo Testamento el fuego era simbólico de la presencia de Dios. Nos habla de la santidad y la limpieza y también en ocasiones se habla de juicio. Moisés oyó la voz de Dios en la zarza ardiendo. Así que él parecía ardiendo en fuego, pero era un simbolismo para representar a Dios. Y en este caso vemos que como fuego era para representar la venida del Espíritu Santo morando sobre los creyentes, consumando todo el ser del creyente y cambiándolo totalmente. Vemos dos cosas aquí, una llenura y consumo del Espíritu Santo en la vida de estos creyentes. Esto es lo que Jesús dijo en capítulo 1, versículo 5. Si van allí un momento pueden escuchar y ver qué es lo que dice. Jesús dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vemos aquí un bautismo del Espíritu Santo. Luego Jesús dice que ellos
tenían que recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Lucas nos está ayudando a nosotros a entender que este evento sobrenatural de la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes de una forma pictórica, es decir, como imágenes para ayudarnos a entender en el momento. Permítame darle un ejemplo de algo parecido. Ayer fuimos a un evento, fuimos el viernes y fuimos a un evento que se llama Ante su Palabra y había varios predicadores. Y habían gente que estaban maravillados, salieron de allí. Y alguien dijo, todo el mundo tiene que escuchar esto, o todo el mundo aquí parece que está encendido y emocionado. O sea que en otras palabras, nos está diciendo como realmente estaban encendidos en fuego y estaban saliendo y parecía que había fuego alrededor de ellos, o estaban hablando que tenían tanta emoción por causa de este evento que algo prendió en ellos para hacer algo. Pero el Espíritu Santo obra de tal manera en nosotros que nosotros parece que algo cambió totalmente en nosotros, una emoción que despierta en conocer y entender la grandeza de la obra que está haciendo en nosotros. En Lucas 3:16, Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así que el Espíritu Santo mora en el creyente. Y esto es lo que nos está diciendo aquí para ayudarnos a entender lo que Él está haciendo. Desde este momento en adelante, todo creyente tendrá el Espíritu Santo dentro de él y ella para poder obrar, para poder vivir, para ser empoderado, para ser testigos de Cristo Jesús. Tú y yo no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. De igual manera Jesús confió totalmente en el Espíritu Santo. Todo creyente también debe confiar en el Espíritu Santo de Dios para así obrar y vivir. Y en un momento hablaré de los medios que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder vivir. Ahora, en versículo 4, algo pasa. Algo sucede en ellos y dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No se asusten, hermanos, por ese texto. Vemos aquí, esta palabra lenguas es en el griego la palabra glosía, que es la palabra que se usa para idiomas. No hay nada especial en el sentido de que esto es un lenguaje que nadie entiende excepto el que está hablando. Algunos preguntarán, ¿esto es una habilidad de hablar un idioma sin inteligencia acompañado con un éxtasis? No. Porque en el próximo punto veremos que la gente entendieron lo que estaban diciendo ellos. Que estos eran idiomas, lenguas inteligentes, lenguas que otros podían entender. Pero el punto no es tanto las lenguas, no perdemos de vista esto. El punto aquí no es el hablar en lenguas, hablar en otros idiomas. El punto aquí es algo mucho más grande, y permítame darle lo que yo creo que es el punto aquí de estos versículos. Es que Dios el Espíritu Santo hará cualquier cosa sobrenatural para crear la unidad de la iglesia, aun si es necesario, interviniendo en los idiomas. Wow. Dios el Espíritu está comprometido en la unidad de la iglesia de Jesucristo. Y si es necesario que otros hablen en otros idiomas para hacer eso una realidad, así sea. Él hará todo dentro de su soberanía
para crear más y más unidad dentro de su iglesia. Eso dan ganas de arrodillarse y decir, Dios, tú eres santo. Hasta mis rodillas tiemblan en esa realidad de saber que Él está soberanamente en control de su iglesia. Wow. Y esto es un ejemplo de esa realidad. Y ese es el punto que Pablo habla en 1 Corintios 12, 4 al 7, donde él dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. No para exaltarte, no para que tú puedas entonces decir, mire cuán grande soy. No, cada don espiritual que el Espíritu Santo da es para el bien común, es para la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo. En el versículo 12 del capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo continúa diciendo lo siguiente, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, y no es todo el mundo, sino todos los de la iglesia, fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Mismo espíritu que vive en ti, cristiano, es el mismo espíritu que vive en mí, como el pastor Tony, como otros más de esta iglesia. Y el Espíritu es quien une. La unidad cristiana es algo espiritual. Hay medios de gracia que el Espíritu da para nuestra unidad. La palabra, la oración, el compañerismo. Amados, cuando nos unimos a las 10 de la mañana a orar juntos, no es porque los pastores decidimos, vamos a torturar a la iglesia. Vamos a ponerle algo más encima de la iglesia. No. ¿Tú sabes por qué nosotros tenemos un tiempo de oración por la mañana? 2 razones. Número 1, para darle gloria a Dios por lo bueno que es Él. Y número 2, para unirnos. Ese es el medio que Dios nos ha dado para unirnos como iglesia. Tanto su palabra, la oración, ese tiempo de compañerismo, conocernos mejor. Eso crea más y más unidad. Y, amados, no tomen esto como un regaño lo que voy a decir ahora, pero cuando llegas tarde pierdes eso. Cuando tú llegas tarde a la iglesia, tú pierdes la oportunidad para crear más y más unidad, y eso lo hace el mismo Espíritu Santo de Dios. Y no estás pecando contra nosotros, estás pecando contra Dios, contra su Espíritu, que ha puesto, hemos constituido como iglesia, todos los que son miembros de esta iglesia han estado de acuerdo a reunirse a cierta hora. ¿Para qué? Para nuestra unidad y darle gloria y honra a Dios. Por lo tanto, es importante la llegada aquí a tiempo. ¿Por qué? Porque perdemos eso. Y hay gente atrasados y tenemos que como buscarlo a ellos para unirlos. Pero si tú llegas a tiempo y estás aquí orando, amados, eso, el Espíritu Santo va a empezar a crear más unidad entre nosotros, que es necesario para tanto nuestra edificación personal, pero también para poder llevar este glorioso evangelio. Lo que es el próximo punto también. Ahora, lo que acabo de decir nos lleva a nosotros para el próximo punto. Este grupo se llenó tanto del Espíritu Santo. Y déjame decir algo sobre esto. Esto no es algo que tú y yo tenemos que seguir buscando. Muchos creen que, tengo que llenarme del Espíritu, como si Él fuera un vaso de agua, que tengo que llenarme de agua. O como si Él fuera, yo tendría hambre y tengo que llenarme del Espíritu para poder funcionar. No, si tú tienes el Espíritu, si eres un creyente, tú tienes todo del Espíritu. Todo. ¿Tú crees que Dios viene en porciones?
No. O tú recibes todo el Espíritu o no. Entonces, el issue no es tanto tener que llenarnos siempre. El asunto es entristecer el Espíritu a tal punto que Él no está funcionando y operando en nuestra vida. ¿Y cómo ponemos triste al Espíritu? Nuestra negligencia y pecado. Y no estar firme en su palabra. No estar firme en todos los medios de gracia que Él da a nosotros. Así que nosotros entonces tenemos una responsabilidad para mantenernos firmes en el Espíritu. Para producir fruto. Y así Él trabajar y darnos a nosotros más y más gracia para ser más cerca, para acercarnos más a Cristo Jesús. Ahora, esta gente, este grupo, yo creo que son los 120 que estaban en el capítulo 1, se llenaron tanto del Espíritu que salieron afuera, hablando en idiomas que ellos antes no conocían y salen afuera. Y nota el versículo 5, ¿qué pasa? Nos da como un antes para entender lo que va a suceder. Judíos, dice que llegaban y moraban en Jerusalén. Dice, hombres piadosos, yo creo que eso es algo importante de ver. Esta palabra piadoso significan personas que temen a Dios. Y están en Jerusalén. Llegaron por el día de Pentecostés para celebrar con gozo lo que Dios había proveído a este pueblo. Y dice aquí que procedentes de todas las naciones bajo el cielo, judíos que estaban en la diáspora, en todo el mundo empiezan a llegar a Jerusalén. Y nos da una lista de quiénes fueron estas personas, de dónde eran ellos. De hecho, tengo aquí un mapa que yo quiero que ustedes vean, para que tengan una idea de lo que fue, que sucedió. Llegaron, estos son todos los pueblos mencionados en este versículo, en el versículos 9 al 11, y vemos que toda esa gente, a través de todos estos lugares, llegaron hacia Jerusalén. ¿Fue coincidencia o fue algo que el Espíritu estaba operando desde antes ya? Trayendo toda esta gente de diferentes lugares. Estos son, permítame ponerlo en un término que quizá todos podemos entender, estos son judíos como de segunda y tercera generación. Nosotros entendemos muy bien esto. Tenemos hijos que, si somos primera generación, para definirlo, son primera generación aquellos que vinieron de su país, nacieron en su país y vinieron aquí y aquí han vivido. Entonces son primera generación, imagino que aquí hay una gran cantidad de primera generación. Segunda generación son aquellos que nacen aquí, de padres que vinieron de otros países, y ellos, por lo general, no hablan el idioma de los países de sus padres. Tercera generación son aquellos hijos que nacen de la segunda generación, de los padres que vinieron, donde ellos nacieron aquí, los hijos. La tercera sería hijos que nacieron de esa segunda generación. En esta iglesia tenemos primera, segunda, tercera, hasta quinta, yo creo que estamos. Todos ellos vinieron a Jerusalén. Ahora, ustedes saben, el mismo estigma que tienen los segunda y tercera generación lo tenían ellos. Porque tú no hablas el idioma de nosotros. Ustedes han dicho eso, ¿verdad? A sus hijos. ¿Tú sabes por qué no lo hablan? Porque no se habla español aquí. Ya han aprendido lo que están ellos expuestos. Están expuestos al inglés, por lo tanto aprenden inglés. Y estos vinieron de todos esos países, hablando diferentes idiomas de los lugares donde ellos estaban. Y llegaron a Jerusalén. Imagínate la confusión que había en Jerusalén en este momento. Quizás si podemos imaginarnos, viene uno y tiene hambre, no sabe hablar arameo, que era el idioma que se hablaba allí, o hebreo, quizá habla griego o otro idioma más, y pide, mira, dame una tortilla de carne frita aquí, que ustedes hacen. Y el hombre, ¿qué? Yo no te entiendo. ¿Qué tú me estás hablando?
Imagínate toda esa confusión, toda esa gente de diferentes idiomas llegando a una ciudad pequeñita que no, de hecho, Jerusalén no tiene ni media milla de distancia alrededor. Es decir, total, esa ciudad es tan pequeñita y habían casi, algunos creen que habían más de 100,000 personas que llegaron allí en un momento, de diferentes países. Todo ese gentío de personas allí, con todos esos idiomas diferentes, tratando de comunicarse. Wow, yo me imagino que aquí tiene que haber una confusión terrible, tratando de hacer comercio y traer gente y traerlos todo para el templo, para poder celebrar el Pentecostés. Yo me imagino la frustración de los sacerdotes, tratando de llevar y traer todo eso. Aquí hay confusión masiva y de momento llegan todos estos galileos y empiezan a distribuirse a través de toda la ciudad y dice el texto, empiezan a hablar las maravillas de Dios. Me encanta esa palabra. Esta gente llegan allí, estos galileos, el cual, si podemos ponerlo en perspectiva, en mi isla nosotros los llamamos los jibaritos. Yo no sé cómo ustedes los llaman en sus países, son aquella gente que están como en el campo. Y todo el mundo como que menosprecia a esa gente del campo. Ay, no son tan inteligentes, hablan diferente. Tiene un cantadito cuando hablan, todo eso. Ya ustedes saben, ya se están colocando. Quizás algunos de ustedes son del campo. Estos galileos eran semejantes a los que son, ellos hablan diferente, tienen un acento diferente, no son tan educados. Y ellos están saliendo de esta reunión llenos del Espíritu, hablando en idiomas de cual ellos entienden y ven y saben por verlo, este es un maracucho. Para los venezolanos que saben lo que estoy hablando. Tiene el acento, pero está hablando otro idioma. Espérate, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo no, eso los tiene a ellos perplejos, como vamos a ver en un momento. Dice que eran de todos los países y uno ve, toda esta gente llegan allí, estos 120 creyentes salieron llenos de espíritu, hablando diferentes idiomas, pero algo interesante que vemos en este texto es que dice en el versículo 6, al ocurrir este estruendo, es decir, cuando ese ruido pasó, la multitud se juntó, o sea que el Espíritu Santo en ese momento obró en aquellos 120 que estaban allí para poder hablar idiomas y a la misma vez juntó toda esta gente de todos esos países en un lugar, ¿para qué? Para escuchar de las maravillas de Dios. Wow. Vemos en el versículo 6 al 8, esta fue una señal evidente. La multitud se juntó por el estruendo. Esto fue algo que llegó de la casa que estaban los hermanos a la multitud de Jerusalén. Miles de personas escucharon de estos galileos las maravillas de Dios. Fue algo sobrenatural y les llamó la atención estas señales. ¿Cómo ellos respondieron? ¿No? Respondieron con preguntas. Ellos hicieron preguntas. ¿Qué es esto? ¿No son galileos todos estos que están hablando? Y el versículo 8 yo creo que es una que nos llama la atención. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vemos en estos versículos de 1 al 11 cómo las naciones llegaron a Jerusalén soberanamente y ellos oyeron las maravillas de Dios. Amado, lo que nosotros estamos viendo aquí, si saben su Biblia, es lo inverso de Génesis 11. Génesis 11 es la narrativa de la Torre de Babel. En Génesis las naciones se reunieron y ellos edificaron una torre para llegar a Dios. Ahora Dios lo ve y dice, de hecho se habla en plural, vemos a Dios hablando, la Trinidad. Si le dejamos esto, nada le será imposible.
¿Y qué hace Dios? Los confunde con diferentes idiomas. El nacimiento de los idiomas comienza en Génesis 11. Y no era por algo bueno, era por el orgullo del hombre, por querer ser como Dios. Dios los confunde para humillarlos. Ya no habrá más unidad entre ustedes para tratar de derrotar a Dios. Ahora Dios los confunde y de hecho Él les dice en Génesis 1:28, donde Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llena la tierra y sométanla. Es decir, las instrucciones de Dios al ser humano se tienen que esparcir. ¿Y qué hizo el hombre? Nos unimos. Dios entonces los obliga a tener que ir a toda la tierra. ¿Cómo? Confundiendo su idioma. Ahora no se pueden hablar, entonces se van y se separan. Ahora por el pecado el ser humano tendrá dificultad en comunicarse por causa de los idiomas. Ahora bien, Hechos, lo que fue una maldición en el libro de Génesis, luego Dios les dice a Israel cuando salieron de Jerusalén para Babilonia, Dios les dice, aprenda el idioma de ellos, sea parte de este pueblo, pero no haga lo que ellos hacen. Ahora hay más revelación. Llegamos a Hechos 2. Y Cristo dijo, vayan al versículo 8 una vez más. Quiero que entiendan esto. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay un problema con los confines de la tierra. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a poder comunicar con otros que hablan diferentes idiomas? Eso es un problema. El Espíritu Santo resuelve eso. Si hemos de ir a todas las naciones y las naciones llegan a Jerusalén, el Espíritu Santo capacita a todos los que están allí a poder hablar diferentes idiomas. Ahora, hoy día, algunos dirán, ¿por qué eso no está sucediendo hoy? Quizá algunos estarán preguntando. Bueno, hay una manera parecida que está funcionando hoy. Pastor Crawford, cuando Dios le puso el peso a él para ir a Venezuela, no sabía hablar español, pero tomó clase. Y Dios empezó a obrar en él lo que él no pudo hacer. Y era aprender el español. Y ahí fue aprendiendo y aprendiendo. Ahora, no fue algo que él hizo por interés, sino fue algo que Dios empezó a operar en él para él poder aprender y después ir y llevar este glorioso evangelio al pueblo venezolano. Y Dios puede hacer lo mismo todavía hoy día. Dios el Espíritu hace lo mismo hoy. Quizá no tan drástico como fue aquí, pero lo puede hacer todavía de una manera progresiva y con tiempo. De hecho, vemos después cómo en Hechos se vira la maldición. Las naciones llegaron a Jerusalén. Dios llega a ellos. Ellos no pueden llegar a Dios, pero Dios llega a ellos. Y les comunica salvación de la maldición del pecado en sus idiomas. La maldición se convierte ahora en bendición. Y así es el Evangelio. Dios toma la maldad del pecado y lo transfiere en Jesús para los que creen y que puedan tener salvación en Cristo. Y el milagro aquí lo oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Dios soberanamente crea los idiomas para confundir y aquí Dios da la habilidad de hablar en otros idiomas para unir la multitud. Esto es Dios mostrando su poder. Cuando Él dice recibiréis poder, esto es una manifestación del poder de Dios. Recibieron poder para hablar idiomas que la multitud entendía. Las naciones se separaron y el Espíritu Santo aquí lo está uniendo. Esto es un preámbulo de la obra de la iglesia.
El Espíritu Santo une a los creyentes en Cristo, no importando la edad, nación, idioma y sexo. Pablo dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, en Gálatas capítulo 5. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Entonces el miedo de las misiones se elimina soberanamente por el Espíritu Santo. Él llama, Él capacita y Él obra en nosotros. Él llama a la iglesia a hacer esta tarea. Tú y yo debemos participar en lo que el Espíritu Santo está haciendo. Amados, las naciones están viniendo a Oklahoma City. De hecho, vamos a decir, las naciones están viniendo a Oklahoma en su totalidad. Estamos hablándoles de las maravillas de Dios en Cristo. Es que yo no hablo ese idioma. Permítame darle un relato personal. De una hermana en Oklahoma, en Atlanta, que estaba en contra. Nosotros empezamos a hacer servicios en inglés mayormente para los jóvenes, pero queríamos impactar a nuestra comunidad. Yo le he dicho muchas veces, nosotros no somos una iglesia hispana, somos una iglesia. Y yo creo eso. Yo estoy convencido de eso. La responsabilidad de alcanzar a los perdidos nos corresponde a nosotros, no a la iglesia que está al otro lado de nosotros. Es nuestra responsabilidad alcanzar a todos con el Evangelio. Por lo tanto, yo con ese peso de convicción traje a la iglesia estaba de acuerdo, empezamos a tener un servicio en inglés y había una hermana que me dijo, vamos a perder a nuestros hijos. Y yo, wow, es drástico. Y ella dijo, no, porque no van a aprender el español. Y yo dije, mira, a mí no me importa si yo tengo que hablar chino, yo tengo que hablar japonés, pero yo quiero que ellos conozcan a Cristo en cualquier idioma que ellos están hablando. Y yo me fui. Pues ella empezó a venir al servicio de inglés. Yo pensé, esta es una espía, yo voy a tener que echar mi ojo en ella. Yo empecé ahí a predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús en inglés a estos jóvenes. Empezamos a ver cambios para la gloria de Dios. ¿Y qué pasa? Parece que Dios hizo algo en ella y ella captó la visión. Y un día estoy en mi trabajo y ella me llama y me dice, pastor, porque ella es bien así, bien directa. Pastor, yo le estoy hablando el evangelio a mi compañero de trabajo. Y yo, qué bueno, hermana, me alegro mucho por eso. Lo que pasa es que él no habla español y yo no hablo, él era de Arabia Saudita, yo no hablo árabe, entonces, ¿qué hago? Y ok, pues eso era un martes, yo dije, pues miércoles, cuando nos reunimos, yo te doy un tratado de un pastor árabe y tú se lo das. Pues está bien, y me cuelga, no me dijo adiós ni nada, así es ella. O sea, el miércoles llega, no me dice buenas tardes ni nada, ¿dónde está el tratado? Buenas tardes, hermana, ¿cómo estás? Le doy el tratado, al otro día me llama, el jueves. Pastor, yo le estoy señalando lo que está diciendo aquí en este tratado y él parece que algo está pasando y yo no sé qué hacer. Dame un segundo, déjame hacer un three-way con el pastor árabe para que él le hable. Cuando estamos allí, el pastor árabe me contesta, le dice, mira, aquí está una hermana y ella le está hablando a un señor que habla árabe, de Arabia Saudita, y ella le dio el tratado que tú me diste, pero tiene unas preguntas y ella no sabe qué hacer. Empiezan a hablar, y yo no entiendo absolutamente nada de lo que están diciendo. Yo estoy orando, en un momento él me dice, él ha recibido a Cristo como su Señor y quiere venir a nuestra iglesia. Yo, wow, si Dios puede usar a esta hermana, ¿qué puede hacer con ustedes? Fue el primer bautismo, fue el primer creyente, primer bautismo de esta iglesia árabe. Y fue por la locura del evangelio, llevando a una hermana que dijo, a este le voy a hablar de Cristo.
no me importa del idioma. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? De pasar las barreras del idioma y esforzarnos para alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Amado, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que Él hace en nosotros. Ahora, tristemente, cuando uno hace la voluntad de Dios, no siempre es bienvenido con bandera y con gozo. Hay veces que vamos a ser burlados por lo que estamos haciendo, lo cual vemos en los versículos 12 al 13. Estaban maravillados ellos, dice en el versículo 12, vemos la llegada de la burla en el versículo 12 al 13. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Las personas que no fueron afectados por la manifestación del Espíritu tienen dos reacciones: asombro y perplejo, o burla, como veremos en el versículo 13. Y hay cosas que Dios hace que nos debe asombrar y estar perplejos. Permítame darle cosas que Dios ha hecho aquí. De hecho, les animo, permítame aplicarlo un poquito más cerca. La reunión de miembros hoy, vamos a hablar de las maravillas de Dios que nos debe dejar perplejos y también asombrados. Así que vengan para que escuchen. Dame darle cosas que Dios ha hecho aquí en esta iglesia. ¿Están listos? Somos una pequeña iglesia y por años yo decía que éramos 200, pero el jueves vi que somos 120, así que mi matemática ha sido un desastre. Y les pido perdón por haber mentido tantos años. Así que somos aproximadamente 120 a 130 que vienen a la iglesia. Somos una iglesia pequeña. Y en esta iglesia pequeña Dios ha puesto el deseo y el anhelo de plantar otras iglesias. Maravíllense de eso, amados. Dios sigue salvando pecadores en medio de nuestra iglesia. El Espíritu derramando gracia sobre nosotros. A pesar de nosotros mismos, Dios nos une y continúa uniéndonos a nosotros. Yo estoy convencido que aquí estamos comprometidos a la predicación de su palabra fiel. Y amados, hay iglesias que no lo tienen. Jóvenes que Dios está enviando. Jóvenes que Dios está llamando a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Maravíllate de eso. Hay iglesias que no tienen ni jóvenes. Hay iglesias que no tienen ningún deseo para la próxima generación. Pero aquí tenemos jóvenes que han ido a Marruecos, a Paraguay, a Puerto Rico, a Chicago, a la India y a España. Todo en un año. ¿Creen que debemos parar esto? Bueno, pastor, es que es mucho trabajo, es mucho dinero, es que es mucho. Las cosas buenas demandan esfuerzo. Sí es mucho dinero. Pero ¿qué le decimos a Salomón, el cual Diego le habló del Evangelio, y le damos esa excusa a él? ¿Qué le decimos a las dos familias que están atendiendo en Chicago? Y han sido fieles desde el momento que le hablamos del Evangelio y siguen perseverando. Es que era mucho trabajo para nosotros. ¿Qué le decimos a los 7 jóvenes que fueron bautizados en nuestra iglesia, al ir a Chicago? Les decimos, mira, esto es que es mucho trabajo, no debemos estar haciendo esto. Asómbrate, iglesia. Quédate perplejo por lo que Dios está haciendo, las maravillas de Dios en medio de nosotros. Eso debe llevarnos a la adoración, a su santo nombre. Pero tristemente hay algunos, y aún dentro de nosotros, donde su única respuesta es burla. No entienden lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo, el Espíritu Santo, en nuestra vida y en nuestra iglesia.
Familias, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo no pueden entender la obra del Espíritu Santo en un creyente. No pueden entender lo que Dios está haciendo en medio de una iglesia que quiere ser misional. Jesús entendió ser burlado. Lucas 18:32 dice, será objeto, hablando del mismo, tercera persona, será objeto de burla, afrentado y escupido. Amados, si nuestro Señor Jesucristo pasó por la burla de los incrédulos, nosotros también. Por eso celebramos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, para animarnos, para esforzarnos, a través del Espíritu Santo, para la obra que Él nos ha llamado a hacer. ¿Es trabajo duro? Sí. ¿Vale la pena? Amén, gloria a Dios, sí, vale la pena. Y seguiremos haciéndolo hasta que Cristo vuelva por nosotros. Amén. Bueno, nosotros necesitamos el poder del Espíritu que da a nuestra vida personal y como iglesia. Y necesitamos someternos a lo que el Espíritu está haciendo y continuar ser testigos, tanto aquí y hasta el fin del mundo, para la gloria de Dios Padre, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y a través de la comunión de su Santo Espíritu. A Él sea la gloria para siempre. Amén.